Tema obligado esta mañana arrancando la semana es darle seguimiento a lo que pasará luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por decisión unánime declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports. Hoy nos acompañan los abogados Julio Macías y Norman Castro, ambos abogados demandantes de este contrato ley, a quienes les agradezco compartir estos minutos con nosotros y poder explicar con algunos detalles los puntos específicos que ustedes han demandado ante la Corte Suprema de Justicia y también las observaciones que en efecto ha hecho la Corte en ese fallo dado a conocer la semana pasada. Bienvenidos. Empiezo con usted. Gracias, Julio. gracias Castalia, gracias por la oportunidad. Creo que es obligatorio poder compartir con los televidentes aspectos relevantes de esta decisión, que es una decisión trascendental para el país, obviamente repercusiones internacionales, donde la Corte, pues luego de un examen del contrato ley número 5 de 1997, ha tomado la decisión de declarar inconstitucional no solamente el contrato principal, el contrato origen, sino también la denominada prórroga automática que fue pues aprobada en el año 2021. Debo indicarte que la Corte ha considerado que este contrato ha vulnerado en total 13 normas de la Constitución. Yo quiero señalar que aunque la Corte desarrolla en su parte motiva una infracción de 13 normas, lo cierto es que se puede entrever que en el análisis que hace la Corte se determina pues que este contrato ha vulnerado la Constitución en otras normas. Básicamente, ¿qué ha dicho la Corte? La Corte ha señalado que el contrato denominado Panama Ports privilegió intereses particulares. Y desde esa perspectiva debo señalar que toda concesión que el Estado entregue a un particular debe procurar que prevalezca el interés público. Y al este contrato no asegurar ese interés público por cuanto que privilegió esos intereses particulares, la Corte ha tomado pues la decisión de expulsar del ordenamiento jurídico este contrato. Adicionalmente, y muy particularmente en el tema de la prórroga automática que se aprobó en el 2021, la Corte examinó el contrato, examinó todos los actos precedentes y los actos posteriores y determinó que la autoridad marítima y el Estado, representado a través de esta institución, pues todo lo que hizo iba en dirección a reconocer una prórroga de manera automática y no a renegociar mejores condiciones para el Estado panameño. Y en esa dirección, pues consideró que esta prórroga también vulneraba la Constitución política. Bien, el fallo detalla que el contrato generó un desequilibrio de las prestaciones económicas pactadas que originaban una inclinación desproporcionada a favor de la empresa. ¿Qué otras cosas usted resaltaría, licenciado Norman? Bueno, el desequilibrio es porque ese es un contrato de embudo, donde todo lo ancho es para Panama Port y lo angosto para Panamá, para el pueblo panameño. Se le dio exoneraciones de todo. Exoneración de remesas, exoneración de timbres, exoneración de ganancias, exoneración de todo. Usted, Julio, yo, el pueblo panameño pagamos 25% de nuestra ganancia. Panama Port pagaba menos de 10%. Esa es la desproporción. La Constitución dice que los bienes públicos se le debe sacar el mayor provecho. Sin embargo, en una generosidad que no se entiende, porque es generosidad con cosas no propias, sino con cosas públicas, se regaló Isla Telfer y los terrenos de Diablo a Panamá. Bueno, digo regaló porque no se cobraba nada. En cambio, sí se le daba el derecho para que ellos rentaran y utilizaran. Además, se violaba la soberanía de Panamá, toda vez que permitían que Panamá Port vetara cualquier proyecto portuario que Panamá quisiera poner. Y Panamá necesita muchos puertos.
y mucho más después de la ampliación. ¿Por qué se permitía eso específicamente, de que ellos pudieran rentar, que Panamá no pudiese tener ni un ingreso de ese negocio adicional que ellos habían generado? Eso no lo establecía el contrato, y al no establecer el contrato, eso le permitía hacerlo. Bueno, es que la Constitución se violó desde el inicio, desde antes se empezó a violar, desde cuando se empezó a dar un contrato que violó, según nosotros, violaba 15 artículos, según el procurador de la Nación violaba 25 artículos, según la Corte violó 13 artículos. Realmente es un contrato donde no se dio seguridad jurídica. Seguridad jurídica es respetar el ordenamiento constitucional. Este contrato, desde el inicio, violentó el ordenamiento constitucional. Ahora bien, es que eso es lo que viene ahora, porque ustedes nos podrán explicar a nosotros cada uno de los artículos de la Constitución que han sido violados en este contrato, y sobre todo con la renovación directa que se hizo en la administración de Laurentino Cortizo. Pero hay una cosa cierta, la empresa dice es que ese fue el contrato que nos aprobó el Estado panameño. Esa fue la extensión que nos dio el Estado panameño a través de sus autoridades en ese momento. Y se está violando y se está atentando contra la seguridad jurídica de esa empresa. ¿Qué responden ustedes ante eso? ¿Que se puede aplicar en este caso o en otros que vengan? Bueno, yo debo indicarte, Castalia, que la seguridad jurídica precisamente lo da el respeto a la Constitución. Aquí se ha hablado mucho de la seguridad jurídica de la empresa, pero nadie ha hablado de la seguridad jurídica de los panameños. La seguridad jurídica que debe preservar o que debe prevalecer aquí es el respeto a la Constitución. Pero más allá de eso, yo quisiera señalarte que el propio contrato, en su cláusula 3.2, señala que las partes se someten al derecho panameño. Y el derecho panameño permite que todo acto pueda ser sometido a un control constitucional. Por ende, no debe ser extraño para nadie que en esta ocasión la Corte haya, en ejercicio de esa facultad que le confiere el artículo 206 de la Constitución, numeral 1, haya realizado un control constitucional y haya corregido lo que en su momento pues no respetó esos principios constitucionales. Ayúdenme, porque yo aquí sí me declaro ignorante y la idea es que la gente entienda. ¿Qué significa que se declarara? ¿Por qué no se declaró nulo el contrato y sí inconstitucional? ¿Qué diferencia hay en declarar nulo un contrato y a declararlo inconstitucional, y el precedente que según algunos esto sienta? Te puedo señalar que la nulidad de un contrato obedece a razones distintas, o pudiera obedecer a razones distintas a las declaratorias de inconstitucionalidad de un acto. Cuando se declara nulo un contrato, en primer lugar, debo indicar que esa declaración le corresponde a la Sala Tercera de lo contencioso administrativo, y la confrontación que se hace del acto en ese análisis es un control de legalidad. Es decir, si el contrato respetó la legislación vigente al momento de ser suscrito. Cuando hablamos de una acción de inconstitucionalidad, ya no vamos a revisar únicamente aspectos de orden legal, es decir, entendido como tal una norma jurídica de inferior jerarquía a la Constitución, sino que ahora ese contrato se confronta con la Constitución, con los artículos de la Constitución, y si se estima que se vulnera alguno de los artículos, la consecuencia es pues que se declara inconstitucional. La pregunta lógica es, cuando se firma este tipo de contratos, quienes representan una empresa, ¿no está viendo que está firmando un contrato cuyas adendas y demás están violando la Constitución panameña? O sea, y al final es la pregunta del millón. Hoy falla la Corte Suprema. Hoy el gobierno del presidente Mulino ha dicho, empieza un proceso de transición para definir quién va a administrar los puertos después de un nuevo proceso de licitación. Pero ¿y los culpables? Los que fallaron. Castalia. Quiero su opinión como demandante, porque aquí hubo omisiones evidentes de quienes en su momento tuvieron la responsabilidad de revisar ese contrato. Sobre lo primero que mencionaste, lo que pasa es que en este país, para desgracia del pueblo panameño, hay muchos juegavivos. Entonces se hizo un contrato a la medida de Panamá Port, con todos los beneficios para Panamá Port.
Entonces, lo que mal nace, mal termina. ¿Cuál era tu última pregunta? ¿Qué va a pasar con los responsables, con los que habrían cometido omisiones evidentes? Muy bien. El artículo 18 dice que los particulares son responsables, deben respetar la Constitución y la ley. Y responden por su infracción. Igual los funcionarios públicos deben respetar la Constitución y la ley y responden por omisión y por extralimitación de funciones. El Contralor de la República señaló que en sus auditorías arrojó que que había una especie de 1.200 millones que no se reportaron, que no se pagaron al Fisco Nacional. Eso pareciera que debe tener su investigación penal, porque el artículo 18 señala que los funcionarios públicos tienen que responder por sus omisiones, por su extralimitación de funciones y por sus actos ilegales. De hecho, se abrió una investigación de oficio que esta semana nuestra tarea es indagar en el Ministerio Público que en qué etapa se encuentra esa investigación de oficio que se abrió justamente luego de esa conferencia de prensa donde el Contralor con su equipo de auditores daba a conocer esos detalles. Pero ¿debería el Contralor propio presentar una querella penal, una denuncia? Podría ser que el Contralor, luego de realizada esa auditoría y detectadas las irregularidades, pueda presentar una denuncia o una querella por estas irregularidades, pero también pues podría iniciarse una investigación de oficio. A partir de la noticia, el Ministerio Público podría bien realizar una investigación, requerir la información a la Contraloría General de la República y determinar si en efecto, producto de los hallazgos, pues ha operado algún hecho delictivo. Así es. Lecciones aprendidas de este caso. Hay otros casos como el de Minera Panamá, por ejemplo. No sé a futuro qué otras cosas pudiesen pasar que nos va a tener como país enfrentando estas situaciones. Yo reitero, nosotros, Panamá Ports ha pedido un espacio, ellos emitieron un comunicado la semana pasada, pero de seguro que ellos se preparan para dar la pelea. Esto no creo que esto se vaya a quedar así para ellos. O sea, ¿qué lecciones nosotros debemos aprender a raíz de una situación como la que hemos atravesado ya en 2 oportunidades? Que se debe contratar bien, que se debe cumplir la Constitución, que se debe respetar su soberanía, que aquí no puede haber más juegavivos, que aquí se debe cumplir con lo que señala la Constitución. Con el contrato ley 9 de 1997 que dio la concesión minera, se declaró inconstitucional en 2017, pero no pasó nada. Y la mina siguió trabajando. Ahora pareciera que las cosas van a ser distintas. Hubo una declaración del presidente donde señaló esto es lo que va a pasar y pareciera que las cosas se encaminan a llevarse por otro nuevo rumbo. Lo que nosotros esperamos es que ahora se hagan las cosas correctamente, que los bienes públicos den el mayor beneficio para el pueblo, no para los particulares. Esta demanda que nosotros pusimos, la hicimos no en contra de nadie. Nosotros respetamos el pueblo chino, la comunidad china, las autoridades chinas, pero lo malo es malo, venga de quien venga. Así que ojalá en esta ocasión las autoridades hagan algo bueno y el que se beneficie sea el pueblo y no un particular. ¿Sus conclusiones, licenciado Macías? Bueno, el mensaje que nos deja toda experiencia es que Panamá es un país donde se debe respetar la Constitución, que la seguridad jurídica, la alegada seguridad jurídica de una empresa no puede estar por encima de la seguridad jurídica de los panameños, y que en este caso pues la Corte mandando un mensaje claro de que en Panamá se debe respetar la Constitución y es precisamente lo que al pueblo le debe dar tranquilidad, le debe dar seguridad y garantía de que vive en un país precisamente donde se respeta la Constitución y la ley.
Quiero agradecerles a ambos venir a compartir con nosotros estos minutos para poder entender. Creo que es muy importante que los panameños logremos entender la importancia de este fallo y los errores que se habrían cometido en el pasado, que no se deben seguir cometiendo en tiempos en que Panamá busca precisamente sacarle mejor provecho a sus bienes.